Bueno, la ciudad se va normalizando afortunadamente poco a poco. Ya vimos cómo se está recuperando la línea de abastecimiento, también todo lo que es limpieza de calles, pero queda un gran problema y tiene que ver con el transporte. Ya hemos visto que no funciona el metro o está funcionando de forma parcial. Las municipalidades han hecho lo posible por incorporar buses privados para ayudar a la gente a trasladarse a sus lugares de trabajo, pero sin duda que esto se va a transformar en un problema porque el arreglo del metro va a tomar meses. Exactamente. Vamos a conversar con Juan Carlos Muñoz, que es ingeniero en transportes, director del CDUS. También, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Mónica Iván, muchas gracias por invitarme. Ya, esto es un problema mayor. Es un problema ciudad, mayor, ¿no? sí. Y la verdad que este problema mayor al momento no se ha visibilizado porque, claro, los estudiantes no están en clases, porque todavía hay mucha gente que está no acudiendo a sus trabajos. Es decir, la ciudad está pudiéndosela con una condición de demanda mucho más baja de la normal. Ahora, la pregunta es cómo vamos a poder ir volviendo a la normalidad y cómo vamos a poder también cubrir esos enormes flujos que pasan por líneas que hoy día están en el suelo y que difícilmente van a estar arriba el día lunes. La Aranza decía recién, están todos estos recorridos nuevos, volvieron las micro amarillas que hacen el trayecto expreso a Puente Alto, en fin, hay un montón de refuerzos, pero da la impresión de que no van a ser capaces el próximo lunes si es que todo el mundo vuelve a trabajar y a la universidad. O sea, déjame verte un contexto. Yo creo que la zona quizás más delicada que tenemos y que va a tomar más tiempo en recuperarse es todo el sector sur. Vimos arder, ¿verdad?, Elisa Correa, vimos arder Trinidad. Que eso es hacia Puente Alto, sí, ¿no? Todo el sector de Vicuña Maquena hacia Puente Alto, donde hoy día circula la línea 4. El metro nos ha dicho esto va a tomar 5 o 6 meses. Sí. O sea, eso no es nada de menor. Y para un orden de magnitud... hablando de abril, para un orden de magnitud, la línea 4 opera con trenes que deben mover del orden de 1.300, 1.500 personas cada 2 minutos y medio. Si yo quiero sacar tengo que darle transporte a esa gente y lo tengo que hacer por la superficie. En la misma Vicuña Maquena, tengo que sacar 1.500 personas cada 2 minutos y medio, moverlas. Si pensamos en ciclos del semáforo, es como 1.000 personas por ciclo de semáforo. O sea, el semáforo que va a estar prendido 60 segundos en verde, tenemos que lograr pasar 1.000 personas. 1.000 personas. ¿Y eso en micros cuántas son? Bueno, lo importante es decir lo siguiente. En auto son como 700 autos. 700. Que es como imposible. Imposible, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es súper importante transmitir eso. Es decir, que esto no se resuelve con auto. Esto se resuelve evidentemente con buses. En que para pasar 1.000 tenemos que pasar del orden de... Supongamos que la capacidad que hoy día ya hay tiene un poquito de capacidad la que había antes, unos 7 buses más por ciclo. Eso significa que tenemos que darle a los buses una tremenda prioridad. Y lo segundo es de dónde sacamos estos buses para poder cubrirlos. Claro. ¿No es cierto? Son las dos preguntas. ¿Cómo distribuimos? Son 3 preguntas, diría yo. Uno, ¿cómo distribuimos mejor la capacidad vial que tenemos? Que tiene que estar muy fuertemente orientada al transporte público y ojalá que el Ministerio empuje iniciativas como esa. Segundo, ¿cómo nos abastecemos de estos buses adicionales que permitan dar, que uno calcula rápidamente que son del orden de probablemente en ese sector solamente unos 400 buses adicionales? Y tercero, ¿cómo podemos, y este es un desafío interesante para la autoridad, transmitirle a la gente que tenemos que hacer un esfuerzo por distribuir de mejor forma la demanda? Esto que todos viajemos al mismo tiempo es parte de la causa que necesitamos esta gran capacidad. Porque entramos a la misma hora al colegio, entramos a la misma hora a trabajar. Tú estás esbozando, porque te íbamos a preguntar de la solución, ¿qué harías tú? Sí, pues para allá vamos. Entonces, por ejemplo, horarios diferidos. Evidente, o sea, yo trataría de pedirle a las universidades que algunas entren a las 8, otras a las 8:30, otras a las 9, ¿verdad? Y eso evidentemente tiene un impacto repotente. Si nosotros logramos, sobre todo en las universidades, porque en los niños, en los colegios es más difícil pedirle a un papá que va a dejar a los niños que... Y después tiene que ir al trabajo. Es más complicado, ¿no es cierto? Pero al menos que el trabajo también hagamos un esfuerzo. Claro, los que son autónomos, digamos. Sí, pero lo que yo quiero transmitir que también las empresas no podrían hacer un esfuerzo de decir que lleguen a nuestro horario. Flexibilizar, ¿verdad? O sea, en el fondo, en este momento, un momento súper bueno para poder tener una conversa respecto de cómo podemos bajarle el pic, el periodo punta a la ciudad, de modo que con la capacidad que tenemos disponible, esto no se transforme en un problema de caos. Ya, o sea, de aquí al lunes probablemente esto vamos a empezar a hacer prueba y error, digamos, pero en el mediano plazo, o lo más rápido posible, va a haber que tomar algún tipo de medida para evitar el colapso. Así es, sobre todo a la medida que los estudiantes empiecen a volver a la universidad y al colegio, porque ese es un cambio muy importante en términos de demanda. Claro, por lo menos de aquí hasta diciembre, digamos. Sí, claro. Ya, está el tema de estos grandes canales que traen toda la gente desde Puente Alto. Sí. Te iba a preguntar, porque he visto que los tacos no se producen, fíjate que la gente, yo converso con ella y me dice, en la mañana mucho mejor. ¿Por qué en la tarde hay más caos que en la mañana? Es una buena pregunta. Yo creo que la gente en la mañana está
mucho más rápida, mucho más apurada, Sí. está, como tiene que llegar a una hora, está dispuesta a ir más apretada. Por ejemplo, nosotros hemos visto eso en metro, que en la mañana la gente va más apretada que en la tarde, en parte porque en la tarde la gente está tan cansada que dice no estoy dispuesto a condiciones de tanto apretado. Entonces, Ya. cuando la gente quiere ir un poquito más holgada, evidentemente la capacidad se hace más insuficiente. Porque en la tarde, a diferencia, bueno, si hay toque de queda es diferente porque todos tenemos que irnos rápido a la casa porque dependemos del toque de queda. Pero si no hubiera toque de queda, en la tarde los horarios de regreso son mucho más flexibles. O sea, ahí sí que hay mucha más parcialidad. ¿Por qué entonces el caos se produce en la De hecho, tarde? hay un efecto que pasa en la tarde, que es que la hora punta es mucho más ancha. Hay más horas de hora punta en la tarde, es más larga que en la mañana. Claro. Pero también pasa que en la tarde hay gente que hace más cosas. O sea, no solamente me voy directo a mi casa como en la mañana, sino que hago otro trámite adicional y eso empieza a Paso a aumentar comprar, ¿no? sí, aumenta la cantidad de viajes que uno observa en el sistema. Entonces, claro, parte de la pregunta. Y lo otro que pasa con el sistema de buses es que la mañana es mucho más fácil de coordinar. Tú tienes todos los buses estacionados en el terminal, 1, 2, 3 partimos, es mucho más fácil y más suave el comienzo Claro, que en la que tarde, durante el día. que durante el día vas tenés teniendo, ahí- los buses están en distintas partes de la ciudad, los conductores no están todos necesariamente en el lugar que tú los necesitas, entonces la operación de la tarde para el operador de buses también es un poco más compleja. Hay un problema que tiene que ver con lo legal y también con el costo económico, pero uno podría pensar, qué sé yo, en aplicaciones de transporte como Uber compartido, que ahora no se puede, digamos, y de hecho en el proyecto de ley de Uber también está prohibido, o taxis colectivos. El problema es que para la gente eso es un poco más caro. Sí. ¿Es posible pensar en algunas de ese tipo de soluciones, al menos en algunos barrios? Yo creo que el taxi colectivo tiene un rol, en mi opinión, muy importante como acercamiento a estos ejes que Mónica decía, estos canales, estos ejes principales, de modo que las personas ahí puedan moverse por estos movimientos grandes. Pero como yo te decía antes... Pero hay un universo de taxis colectivos, pues no hay... No, de acuerdo, pero... O a lo mejor que taxis de techo amarillo normales se conviertan en colectivos Eso también es atractivo. permanentemente, o sea, temporalmente podría ser. Eso es atractivo, pero insisto en un rol de llevar la gente de forma más efectiva a estos grandes que ser ejes. por bus. Es malo llenar estos grandes ejes con automóviles tipo taxi, porque como decía antes, la capacidad se nos hace absolutamente Claro, no es insuficiente y la congestión que eso genera es grande. Y para eso el mejor ejemplo que tenemos son la mayoría de nuestras ciudades en regiones. Si miramos nuestras ciudades, regiones, el transporte masivo ha sido canibalizado sistemáticamente por el taxi colectivo, que entre otras cosas no solamente le quita la demanda, sino que además le impide poder circular con fluidez. Ya, pero ¿va a haber suficientes buses? ¿Existen? ¿Existen No buses en el sistema de O sea, Transantiago. yo he visto hasta las micro amarillas. Ah, Claro, pero apareciendo. así como apareció en la micro amarilla. ¿Hay más micros para poner? Francamente no sé. O sea, esa es una buena pregunta para la cual no tengo respuesta. Yo recuerdo cuando partió Transantiago que se echó mano, no sé si ustedes se acuerdan, a buses interurbanos que estaban circulando por la ciudad y me imagino que en este caso podríamos echar mano a algo parecido. Así buses como Pullman Bus, Así es, como Cóndor Bus, exactamente, con los que íbamos a la costa. Claro. Insisto que cuando uno mira la ciudad, yo espero que aquí al lunes ya tengamos la mayoría de las líneas arriba. O sea, yo creo que, por ejemplo... de las líneas de metro. Sí, toda la línea 4 del metro, yo supondría que muy pronto podamos habilitar, por ejemplo, todo el tramo norte, donde no hubo ningún problema. parte, claro. O sea, Tobalaba, a lo mejor, no está Macul, porque Macul se dañó. Entonces, ¿cuáles son o sea, cuáles son? Los sectores complicados acá, realmente complicados son, en mi opinión, o sea, en este momento la mayoría de la red, pero si uno piensa en una semana más, ¿Ya? esto es el sector sur, todo el tramo de Vicuña Maquena, ¿verdad?, de la línea 4. ¿Ya? Yo creo que es importante el sector de la línea 5, en el sector de Maipú. También tenemos algunas estaciones bastante dañadas. Ahora, la persona más adecuada para esto es la persona de metro, más Por que supuesto, yo. sí. Tenemos la estación norte de la línea 2 de Vespucio Norte, al final donde termina ahí en Recoleta con Vespucio, que también está muy dañada. Y por lo tanto, son puntos en los cuales uno tiene que poder suplir con buses y por lo tanto yo creo que es factible. Pero yo creo que también esta es una oportunidad para transmitirle a la gente, decir, súbase a un transporte público colectivo, démosle a la ciudad más sustentabilidad, los tacos no hacen ninguna gracia, así que, ¿por qué no? Una cosa interesante que ha pasado en este tiempo es que ha aumentado bastante, a modo de observación, el tránsito de bicicletas, por ejemplo. Sí. Mucha gente ha decidido, dado que la ciudad está caótica, ¿sabes qué? Voy a probar la bicicleta. Algunos trayectos más A mí me ha cortos. impresionado la cantidad de ciclistas que yo me he Juan observado. Carlos Muñoz, Una ingeniero de última transporte. preguntita más que para cerrar con una nota un poco Optimista. La pesadilla máxima. Ah. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Más de una semana? Es que la pesadilla máxima, en que yo me imagino así como se subieron rápidamente a la línea 3 y 6. Sí. Como ya tenemos la línea 1 funcionando. ¿Cuándo termina la es que pesadilla máxima? Yo me Eso imagino que Metro debería tener. No me corresponde a mí decirle al Metro lo que tiene que hacer. Es una hipótesis. Yo no tengo tanta información, Sí, pero porque además, claro, la me información. imaginaría que la línea 4 en su tramo norte, la línea 2 en su mayor parte del recorrido, salvo la estación terminal Vespucio Norte. La parte más del sur, de Vicuña Maquena, por favor hasta Camming, Lourdes,
de la línea 5, yo creo que deberíamos tenerla aquí una semana. Y eso podría ayudar muchísimo. Juan Carlos, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias. Encantado. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Ahí estamos ya viendo la actividad en las calles de Santiago. Estamos viendo Plaza Ñuñoa por un lado, por otro lado Plaza Italia. Continúan las manifestaciones pacíficas en la capital. Vamos y volvemos.